Hola, y una vez más bienvenidos a este espacio Cristianismo Controversial. En este capítulo queremos que usted utilice su cerebro para tratar de buscarle conciencia a lo que vamos a tratar, y es acerca de la verdad y el Espíritu Santo. Cómo nos han tratado de ligar estas dos palabras. Pero antes de comenzar quiero que usted vaya entrando en calor, teniendo en cuenta el siguiente dato que vamos a tomar. En el mundo, en el planeta, existen muchas creencias religiosas, pero hay 5 que son las más principales. Están el budismo, el hinduismo, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Estas 5 corrientes son las más importantes, las que más adeptos tienen. Hay muchas más, pero estas son las más importantes, las que más adeptos tienen. Pero lo que yo quiero que usted piense y que comience a buscarle sentido a esto es en lo siguiente. Todas reclaman la verdad. Nunca se le olvide. Todas tienen la verdad. Todas están en lo correcto. ¿Listo? Vamos a partir desde ahí. Pero lo que yo quiero que usted también vea es que a pesar de que todas tienen la verdad, entre ellas, o sea, primero se atacan entre ellas. El Islam tiene la razón, el cristianismo no, el cristianismo tiene la razón, el judaísmo no, el judaísmo tiene la razón, el hinduismo no. Entre ellas grandes se estrellan. Uno. Pero resulta que dentro de ellas también hay problemas. Resulta que, por ejemplo, el islamismo se divide en dos, chiíes y suníes. Y resulta que se odian, tienen diferencias irreconciliables. Ambos tienen el mismo Dios, ambos tienen el mismo libro, Alá, el Corán. Pero resulta que entre ellas también se atacan, porque los unos son más santos que los otros, más fieles que los otros no se merecen la salvación, unos son más radicales, los otros son menos radicales. Pero incluso el islamismo también tiene vertientes. Ahora, si pasamos al cristianismo, ni se diga, más de 35,000 vertientes tiene el cristianismo. Pero hay una que saca como la cara por todas, que es el catolicismo, porque cuando en el mundo se habla del cristianismo, gústele o no a los religiosos, ahí se incluye el catolicismo. Pero resulta que entre el catolicismo también hay varias vertientes, que tenemos la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Anglicana. Y resulta que entre ellas también hay diferencias irreconciliables. Hay unos que sí dejan que los sacerdotes se casen, hay otras que no dejan que los sacerdotes se casen, y ahí usted se pone a mirar y resulta que una tiene la revelación del Espíritu Santo, que aquí es donde empieza a ligarse la verdad y el Espíritu Santo, y aparece la otra, no, ustedes no tienen la razón, la tenemos nosotros, no, es que ustedes no honran al Papa porque las otras no tienen como vicario al Papa, tienen su organización aparte. Entonces sí me hago entender, pero todas tienen la razón y todas son guiadas por el Espíritu Santo. Si entramos en el campo protestante, es más terrible todavía, porque resulta que todas han salido de la revelación de alguien. Resulta que siempre ha habido un iluminado, alguien que se le ha revelado, y resulta que utiliza el texto bíblico solamente como pretexto para dar su propia interpretación. Y de ahí han empezado a salir vertientes impresionantes, muchas, demasiadas, en donde yo traté como de buscarle un concilio, y es lo único que puedo es agruparlas en sus grandes números. Por ejemplo, está el grupo que cree que Dios es una Trinidad, está el grupo que cree que Dios no es una Trinidad, sino que es uno solo, hay otro grupo que cree que no son 3 ni es uno, son 2, y hay otro grupo que lo tiene como algo etéreo. Entre esas corrientes todas tienen la razón, la verdad y el Espíritu Santo. Siempre ligan la verdad al Espíritu Santo. Y resulta que dentro del grupo de las Trinidad, de la Santísima Trinidad, ellos también tienen grandes diferencias. Están los que son más conservadores, que están los más liberales, pero entre ellos también cada uno tiene su propia revelación. Y si usted se pone a mirar, ¿a quién le prestamos atención si todos tienen la razón? ¿Cómo saber? Todos dicen que tienen sus profetas, sus apóstoles, sus ungidos, sus pastores, sus líderes, y todos tienen milagrosamente la razón porque todos son guiados por el Espíritu Santo. Y resulta que si vamos a los de la unicidad, también incluso dentro de ellos mismos hay diferentes diferencias.
y son irreconciliables, porque estos sí se salvan, estos no se salvan, así crean en lo mismo, así se bauticen igual, no se salvan porque resulta que no, este no se salva porque es que allá recasan, entonces como allá recasan, todos son hijos del diablo. No importa que tenga mi misma creencia ni mi misma doctrina. Y resulta que hay que ellos tampoco. Y hay unos que solamente se pueden orar arrodillados porque si oran de pie Dios no los oye. Y resulta que hay otros que se ponen un velo y si la mujer no se pone el velo, entonces Dios no está en ese culto. Y todos tienen la verdad y el Espíritu Santo. O sea, a mí lo que me llama la atención es cómo todos parten de ahí y están convencidos. Mire, es imposible. Porque yo he hablado con muchos miembros de muchas denominaciones, es imposible tratar de conciliar con ellos un punto neutral en donde uno les dice apártese de su religión para poder hablar de Biblia, porque no se puede, ellos tienen la razón. Y es más terrible escuchar predicadores que se paran en un altar, que se paran en un púlpito, que se paran en una tarima a decirle a la gente, solo nosotros nos salvamos porque solo nosotros somos la iglesia del Señor y solo nosotros tenemos la verdad. Más nadie tiene la verdad, solamente nosotros. Pero ahí es donde yo quiero que usted empiece a utilizar su cerebro, porque es que resulta que cuando Jesús estaba, bueno, yo traté de hacer la investigación, es muy imposible dar con un número exacto de la población de cuando Jesús estaba, pero el dato de la ONU, el dato que arroja la ONU es que habían más o menos, mal contados, 300 millones de personas. Quiere decir que si Jesucristo hubiera venido y hubiera salvado solo sus 12 apóstoles, en el mundo se hubieran perdido 300 millones de personas. Hoy estamos a esto de ser 8.000 millones de personas. ¿Qué significa esto? Que si Jesús viene hoy, el grupo religioso al que usted pertenece no llega ni al millón. Si cogemos todas las iglesias por unidad y todas tienen la razón y todas tienen la verdad y todas están en lo correcto, déjeme decirle que no llega ni a un millón. Su facción, su grupo, no llega ni a un millón. Si hay 8.000 millones de personas, restémosle el millón que se va a salvar, que solamente es el grupo suyo, quiere decir que se van a perder 8.000 millones de personas. ¿Usted cree que Dios es justo para hacer eso? O sea, póngale un poquito de sentido, deje de ser tan religioso, deje de ser tan egoísta, deje de ser tan miserable. No le cierre, las religiones es la peor puerta que hay para las personas. Las religiones lo único que quieren es subyugar, lo único que quieren es que la gente no se salve, porque es que si no pertenece a mi grupo, no se salva. O sea que Dios es tan miserable que va a condenar a más de 8.000, porque no sabemos cuándo va a venir, ya podemos pasar el umbral de los 8.000. Se van a perder 8.000 millones de personas pudiendo haberse llevado a los 12 apóstoles y que se hubieran perdido 300 nomás. ¿Usted se imagina pasar de 300 a 8.000 millones, la cantidad de gente que se va a perder? En Cristianismo Controversial lo que queremos es eso, que usted piense, que usted analice, no le crea a todo el que se para en un púlpito a decir es que tenemos la verdad absoluta, es que el Espíritu Santo, mire, por culpa de esos iluminados, es que hay cada vez más iglesias, más denominaciones, y los que están y que siguen defendiendo que son del Espíritu Santo, lo único que hacen es cerrarle la puerta a los demás porque mi revelación es la que vale. Incluso dentro de su congregación, ni siquiera los grupos de pastores se ponen de acuerdo. Cada pastor tiene su revelación individual. Cada pastor tiene, a mí me habló el Espíritu Santo. ¿Cómo le parece que a mí también? Pero pues a mí me dijo, al parecer el Espíritu Santo es una chismosa que se la pasa diciéndole un montón de cosas a todo el que se le atraviesa para ponerlo en contra del uno del otro. Y el Espíritu Santo no es eso. Así que hay alguien aquí que nos está diciendo mentiras. Hay alguien aquí que nos está poniendo trabas. Hay alguien aquí que no nos está diciendo la verdad completa. Para mí, ninguno tiene el Espíritu Santo simplemente porque yo no puedo creerle a un grupito tan pequeño que son los únicos que se van a salvar porque el Espíritu Santo les dijo. Porque entonces, ¿qué clase de Dios macabro tenemos? Ese no es el Dios de la Biblia. Perdóneme, pero ese no es el Dios de la Biblia. Si usted me quiere caer a palos y decirme, hermano, es que usted no conoció a Dios, o el de otra iglesia de decir, no, es que aquí sí está, es que yo tengo el profeta, es que yo tengo ¿cómo es que se llama? El apóstol, que de apóstoles y profetas vamos a hablar en otro capítulo. Ahorita vamos a hablar de la verdad y el Espíritu Santo. Si usted tiene el apóstol, el que tiene la verdad, el que tiene la razón, pues usted me dirá. No sé, usted me dirá. Pero basta ya de estar diciendo que es que yo soy el único que me salvo y le cierro la puerta a los demás porque Dios no lo mandó a eso a usted. Dios lo mandó a predicar. Es que hay tantos temas para hablar.
que no me quiero ir por las ramas porque quiero enfocarme en esto. Solamente lo único que yo busco con este video es que usted se enfoque en su mente. La verdad y el Espíritu Santo, todos tienen la verdad. No es que a mí el Espíritu Santo me hizo un milagro, es que a mí me hizo un milagro, es que a mí me dio un sueño, es que a mí me dio... Pero a cada uno de manera diferente y no coaccionan. Entonces, ¿cómo es? Incluso, vuelvo y lo repito, dentro de su techo, hay gente que no está de acuerdo porque el Espíritu Santo les reveló. Así que en cristianismo controversial lo que estamos buscando es eso. Liberar la mente y dejar que Dios de verdad salve almas. Y dejar de cerrarle la puerta a los demás. Nos vemos en el siguiente video. Dios les bendiga.